Vale, vamos a hablar ahora de Poeta en Nueva York. Esto ya es la segunda etapa de Lorca. Acordaos de que Romancero Gitano supuso un exitazo increíble para Lorca. De hecho, quizás sea el libro de poemas con más éxito posiblemente de la historia de la poesía en España, probablemente. Eh, la gente le pedía a Lorca que hiciera recitales, que diera conferencias sobre Romancero Gitano. Bueno, y fue un éxito tan grande que Lorca acabó harto de tanto éxito, por una parte. Y por otra parte, también ocurrió que algunos amigos suyos, como son Salvador Dalí y Luis Buñuel, eh, le dijeron que Romancero Gitano no era nada moderno, que era todo muy antiguo, esto de los gitanos y hablar del campo andaluz, de los olivos y estas cosas, les parecía que no era nada vanguardista y no les gustó nada, ¿vale? Entre unas cosas y otras, Lorca entró en una crisis personal y para romper un poco con todo, se fue a hacer un largo viaje con unos amigos por América. Estuvo en Nueva York un tiempo, luego estuvo también en La Habana, visitó otros sitios de Hispanoamérica, conoció mucha gente. Y fruto del viaje a Nueva York, escribió un libro que se llama Poeta en Nueva York, que quedó inédito a su muerte. De hecho, se lo entregó a la editorial eh, justo antes de irse de Madrid hacia Granada para escapar de la guerra civil, y quedó inédito hasta que después de la muerte de Lorca se publicó, si no recuerdo mal, creo que fuera de España, en Argentina. Eh, Poeta Nueva York es un libro que rompe completamente con todo lo que había hecho Lorca hasta ese momento. Deja de hablar de la naturaleza del campo andaluz, no hay referencias a olivos, ni a gitanos, ni nada por el estilo, por una parte. Y por otra parte, deja de utilizar también la métrica tradicional. Hasta Poeta Nueva York, la métrica típica de Lorca suelen ser versos de arte menor, rima sonante, y en cambio en Poeta Nueva York la mayoría de sus poemas son en verso libre, no hay regularidad métrica y no hay rima, ¿vale? Que es de hecho lo normal para la poesía vanguardista es eso, es el verso libre sin rima. Y es muy, muy vanguardista, Poeta de Nueva York, y muy surrealista, ¿de acuerdo? De hecho, los poemas de Poeta de Nueva York podríamos decir que son como una imagen visionaria detrás de otra. Acordaos de que las imágenes visionarias eran algo así como una metáfora que no tiene una relación racional entre el término real y el imaginario. ¿De acuerdo? Con lo cual, no es muy racionalizable lo que dice, sino que más bien lo que hace es sugerir. Sugiere. Son palabras o imágenes que sugieren sensaciones, sugieren sentimientos, no tienen muchas veces una traducción racional clara. ¿De acuerdo? Por tanto, es todo un cambio, Poeta de Nueva York. Y bueno, vamos a comentar el primer poema, que es La Aurora. Acordaos de que en Poeta de Nueva York hay sobre todo dos temas. Uno es la crítica al capitalismo como algo que explota a las personas y oprime a los débiles. Y por otro lado, la crítica a la gran ciudad de Nueva York como una agresión a la naturaleza, ¿vale? Hoy en día lo podríamos leer desde una perspectiva ecologista. Es como si en algún momento Lorca se quejara de pues, toda la contaminación que implica la ciudad de Nueva York. Pensar que la ciudad de Nueva York en ese momento era la ciudad más grande del mundo. Hoy en día es una ciudad muy importante y muy grande, pero no es la más grande del mundo. Hay otras ciudades más grandes, como por ejemplo Ciudad de México o como Tokio, ¿de acuerdo? Que son mucho más grandes que Nueva York. Pero en esa época Nueva York era no solo la capital del mundo en cuanto a gran ciudad, sino también se consideraba como la capital o el centro neurálgico del capitalismo. Y acordaos de que Lorca tiene tendencias socialistas, por tanto, el capitalismo le resulta muy desagradable, por eso lo critica mucho aquí, ¿de acuerdo?
Bueno, vamos a empezar con el poema La Aurora. La aurora es un elemento natural, ¿vale? Y dice, la aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. Vale, ¿qué vemos aquí? Vemos un elemento natural, la aurora, pero en Nueva York ese elemento natural está relacionado con elementos negativos, como 4 columnas de cieno, que el cieno sería como el fango que hay en el fondo de un estanque podrido, ¿vale? Y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. El hecho de que las palomas estén negras porque chapotean aguas podridas da una idea de la contaminación de la ciudad, las aguas podridas, que de alguna manera contribuye a matar la naturaleza o a agredir a la naturaleza tiñendo de negro a esas palomas, ¿de acuerdo? La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. A ver, aquí tenemos una personificación de la aurora que gime, es decir, está dolorida, ¿vale? Esas escaleras, las inmensas escaleras, tiene que ver con una normativa municipal que hay en Nueva York que dice que tiene que haber una escalera antiincendios metálica exterior a todos los edificios. Seguramente lo habréis visto en muchas películas, donde en el edificio, en la parte exterior, hay una escalera que es de hierro negro y que si tú sales por la ventana de una de las viviendas, puedes llegar abajo abriendo la escalera de incendios, ¿vale? Eso tiene que ver con que una vez en el siglo XIX hubo un incendio terrible en Nueva York que arrasó la ciudad y desde entonces se puso como cosa obligatoria esas escaleras, ¿de acuerdo? Pues esas escaleras son geométricas, son líneas rectas, ¿vale? Tienen aristas. Por eso la aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas. ¿Qué es lo que buscan esas escaleras de hierro? Nardos, es decir, flores. Flores de angustia dibujada. Es decir, la naturaleza, el nardo, está angustiado en Nueva York. Y desde luego en unas escaleras de hierro no vas a encontrar un nardo. De alguna manera nos viene a decir que la naturaleza lo tiene muy difícil para poder sobrevivir en Nueva York. ¿Vale? Dice, la aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. Es decir, nadie le hace ningún caso a la aurora, nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza. La gente de Nueva York no tiene esperanza, es gente sin futuro, desde la perspectiva de Lorca. Todo es muy subjetivo, pero es desde su perspectiva. Y fijaos en lo que viene, la imagen que viene ahora. Dice, a veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Las monedas, pues símbolo del dinero, lo que nos viene a decir aquí es que el capitalismo, las monedas en enjambres furiosos, no le dan tregua, no dan esperanza a las personas más desvalidas, los niños. ¿De acuerdo? Bueno. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van del cieno de número y leyes a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. Bueno, lo que nos viene a decir aquí es que el capitalismo hace que las personas, el proletariado, los primeros que salen, sepan que ahí no hay paraíso, es decir, no hay futuro, no hay esperanza, ¿vale? Y no hay amor. En este caso, amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes. Dicho de otra manera, que para el capitalismo las personas son números y hay unas normas que hay que cumplir. A los juegos sin arte, a sudor sin fruto. De alguna forma, los sudores sin fruto sería un concepto propio del socialismo, del comunismo, que viene a decir que el proletariado en un país capitalista nunca podrá ser propietario del fruto de su trabajo, porque el fruto de su trabajo se lo queda el explotador capitalista, ¿de acuerdo? Es una crítica al capitalismo. Dice, la luz es sepultada por cadenas y ruidos,
en impúdico reto de ciencia sin raíces. Ahí tenemos otra imagen visionaria. Posiblemente es una referencia al metro, ¿no? La luz es sepultada, en el sentido de que la gente va por el metro, va por debajo de la tierra, por cadenas y ruidos, el ruido del metro, en impúdico reto de ciencia sin raíces. Significa que aquí la ciencia se utiliza para grandes retos, pero son retos sin raíces. Es decir, no, digamos que en la construcción del metro es toda una proeza de ingeniería, pero es una proeza de ingeniería sin raíces, es decir, sin relación con la naturaleza, algo negativo de alguna forma, ¿vale? Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Pues de alguna forma nos está diciendo que las personas de los barrios se encuentran como en un naufragio de sangre, es decir, son infelices, su vida no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este poema vemos los dos grandes temas de Poeta Nueva York. Por un lado, la idea de que Nueva York es una agresión a la naturaleza. Acordaos de que de esas imágenes de las negras palomas chapotean en las aguas podridas por la contaminación. O esto de que por las inmensas escaleras la aurora busca nardos de angustia dibujada y evidentemente no los encuentra porque no va a crecer una flor en una escalera de hierro. Y por otro lado, nos habla aquí en estos versos que son más largos, que por cierto, estos curiosamente tienen 14 sílabas, los demás no tienen regularidad métrica, pero estos de aquí sí. Y aquí lo que hace es tocar el segundo tema, la idea esta de que el capitalismo de Nueva York no da ninguna esperanza al proletariado. ¿Vale? Esa es la idea básica. Esa misma idea, esos mismos dos temas, los podemos encontrar en el segundo poema, que es New York, Oficina y Denuncia. Aquí vuelve a tocar otra vez la idea del capitalismo, los números. Para el capitalismo lo importante son los números, ¿no? El dinero, las leyes, etcétera. Vale. Vamos a verlo ahí. Dice, debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Las multiplicaciones son los cálculos que hacen los capitalistas, ¿no? Y eso se pone en contraste con una gota de sangre de pato. Un pato es un elemento de la naturaleza, un animal. Con lo cual, aquí tenemos la idea esa de el capitalismo, la gran ciudad, como agresión a la naturaleza. Agresión porque hay sangre, ¿vale? Y luego dice, debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Aquí tenemos otra vez, debajo de las divisiones, esto significaría implica un paralelismo, ¿no? Debajo de tal hay un cual, debajo de tal hay un cual, ¿vale? Y ahí sigue. Pero en este caso, en lugar de ser una agresión a la naturaleza, sangre de pato, es una agresión a una persona, sangre de marinero, ¿vale? Debajo de las sumas, un río de sangre tierna. Pues viene a decir eso, que el capitalismo implica una agresión a la naturaleza, una agresión al ser humano. Un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales. Y es plata, cemento o brisa en el alba mentida de Nueva York. Bueno, aquí el río de sangre tierna que viene cantando por los arrabales se refiere a la multitud de gente que se desplaza desde las afueras de Nueva York al centro para ir a trabajar, ¿vale? Es decir, los proletarios, ¿de acuerdo? Porque los ricos a lo mejor pueden vivir en Manhattan, pero los que no son ricos tienen que vivir en los arrabales, es decir, en los alrededores. Y es plata, cemento o brisa. ¿Por qué plata, cemento o brisa? Bueno, cemento porque los edificios de Nueva York son de cemento, sobre todo son los rascacielos. Plata, pues por el color posiblemente de los rascacielos cuando sale el sol, que es un color plateado, sobre todo si los cristales reflejan la luz del sol. Y la brisa, pues es un elemento natural, ¿vale? En el alba mentida de Nueva York. Fijaos que aquí el alba, elemento natural, es mentida. Es decir, es un elemento que
que es natural, pero que en Nueva York se desnaturaliza de alguna forma. Es falsa, es de mentira. Y luego fijaos lo que dice aquí. Dice, existen las montañas, lo sé. Y los anteojos para la sabiduría, lo sé. Pero yo no he venido a ver el cielo, he venido para ver la turbia sangre, la sangre que lleva a las máquinas a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra. Bueno, vamos a ver qué significa esto. Existen las montañas, lo sé, y los anteojos para la sabiduría, lo sé. Nos está diciendo que sabe que podría hablar de otras cosas, que podría hablar de las montañas, porque en Nueva York, ciudad, no hay montañas, pero cerca de allí o no muy lejos, sí que puede haberlas, ¿vale? Dice, pero yo no he venido a ver el cielo, es decir, no ha venido a cantar la belleza del firmamento, sino que he venido para ver la turbia sangre, la sangre que lleva las máquinas a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra. La turbia sangre aquí se referiría al proletariado que de alguna forma sufre una agresión por el capitalismo y que de alguna forma está relacionado con las máquinas que las llevan las máquinas, dice, a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra. La lengua de la cobra sería el mal de alguna forma. Con lo cual, todo esto se puede considerar una imagen visionaria donde lo que nos viene a decir es que no va a utilizar la poesía para cantar a la naturaleza, sino para denunciar la explotación que sufre el proletariado en Nueva York. ¿Vale? Esa sería la idea. Dice, todos los días se matan en Nueva York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2.000 palomas para el gusto de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos y 2 millones de gallos, que dejan los cielos hechos añicos. Bueno, aquí vemos de una manera muy clara cómo la ciudad de Nueva York constituye una agresión a la naturaleza. En este caso, nos habla de una gran cantidad de millones de animales que tienen que ser sacrificados para dar de comer a la gente, ¿no? Porque es mucha gente. Y dice al final, que dejan los cielos hechos añicos. De alguna forma lo que viene a decir es que una acumulación de gente tan grande constituye una gran agresión a la naturaleza y que eso es terrible, ¿no? Por eso dejan los cielos hechos añicos. Y ahora vienen otras imágenes todavía más complicadas. Dice, más vale sollozar afilando la navaja o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías que resistir en la madrugada los interminables trenes de leche, los interminables trenes de sangre y los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfumes. Bueno, ¿qué significa esto? Más vale sollozar afilando la navaja o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías. Significa que más vale la violencia, de alguna forma, ¿no? Esto de afilar la navaja o asesinar perros, antes que dejar que esto continúe así. ¿Qué es lo que está continuando así? Pues los trenes de leche, los interminables trenes de sangre, fijaos que hay un paralelismo, y los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfumes, de alguna manera se refiere a la agresión que supone el capitalismo, ¿vale? El capitalismo terrible de Nueva York. Y dice, los patos y las palomas y los cerdos y los corderos ponen sus gotas de sangre debajo de las multiplicaciones. Ahí tenemos otra vez la imagen esa de las operaciones matemáticas como símbolo del capitalismo que implica la sangre de personas o animales. En este caso, patos, palomas, cerdos y corderos. ¿Vale? Ponen sus gotas de sangre debajo de las multiplicaciones. El I, esto sería un polisíndeton. ¿Vale? Y los terribles alaridos de las vacas estrujadas llenan de dolor el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Bueno, aquí tenemos otra imagen que implica agresión a la naturaleza, los alaridos de las vacas estrujadas, ¿vale? Valle de dolor
llenan de dolor el valle donde el Hudson, el río Hudson, se emborracha con aceite. Se emborracha con aceite porque está contaminado de aceite, ¿vale? Con lo cual está hablando de contaminación y de agresión a los animales. Y dice, yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad. La gente que ignora la otra mitad significa los capitalistas. O sea, él denuncia a los capitalistas que ignoran a la otra mitad de la gente, que son los proletarios. ¿Vale? La mitad irredimible que levanta sus montes de cemento donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Bueno, esa es otra imagen visionaria. Bueno, hemos dicho antes que denuncia a los capitalistas, ¿vale? Los capitalistas que son irredimibles, es decir, que no tienen salvación, no se les puede perdonar, ¿vale? ¿Y qué hacen los capitalistas? Levantan sus montes de cemento, es decir, sus rascacielos. El monte de cemento ahí sería una metáfora en lugar de rascacielo. ¿Dónde los levantan esos rascacielos? Donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan. Es decir, los capitalistas construyen sus edificios agrediendo la naturaleza, en este caso los animalitos, ¿vale? Que se olvidan. Y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Bueno, la última fiesta de los taladros sería otra imagen visionaria que viene a sugerir la muerte, ¿vale? Pero la muerte con un elemento, el taladro, un elemento pues del progreso capitalista, ¿de acuerdo? Y fijaos lo que dice a continuación. Os escupo en la cara. Desprecio máximo por el capitalismo. La otra mitad me escucha, la otra mitad son los proletarios, me escucha devorando, cantando, volando en su pureza, como los niños en las porterías que llevan frágiles palitos a los huecos donde se oxidan las antenas de los insectos. Bueno, ahí tenemos una imagen visionaria de interpretación muy, muy poco clara, pero si los capitalistas son malos, os escupo en la cara, los otros son los buenos, ¿no? El proletariado es bueno. La otra mitad me escucha devorando, cantando, volando en su pureza, ¿vale? Son personas puras. Se los compara como los niños, ¿no? Como los niños. Y ahora aquí lo que hacen los niños es bastante raro, ¿no? Como los niños en las porterías que llevan frágiles palitos a los huecos donde se oxidan las antenas de los insectos. Bueno, aquí hay una imagen visionaria muy ambigua. No sabemos muy bien qué quiere decir con eso. Luego dice, no es el infierno, es la calle. No es la muerte, es la tienda de frutas. Aquí hay un paralelismo, ¿no? No es tal, es cual. No es tal, es cual. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que la calle, es decir, el día a día es un infierno. Un sitio muy normal con la tienda de frutas es la muerte. ¿Por qué dice eso? Pues porque para Lorca, la vida de los proletarios en Nueva York es un horror, ¿vale? Por tanto, la calle es un infierno, la tienda de frutas es la muerte. Dice, hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles en la patita de ese gato quebrada por el automóvil. Ahí tenemos otra imagen visionaria que vuelve a poner el énfasis en la agresión a la naturaleza. En este caso, un automóvil, que sería un símbolo de la ciudad de Nueva York, pues ha roto la pata de un gato, ¿vale? El gato es el símbolo de la naturaleza, el automóvil el símbolo de la gran ciudad del capitalismo. Y yo oigo el canto de la lombriz en el corazón de muchas niñas. Bueno, el canto de la lombriz aquí pues no está muy claro. Canto de la lombriz en el corazón, no acabamos de ver qué puede significar. Quizá el canto de la lombriz en el corazón de muchas niñas, a lo mejor es que muchas niñas, una posible interpretación muy discutible, sería que muchas niñas tienen el corazón podrido, es decir, con una lombriz dentro, igual que si coges una manzana y tiene una lombriz, de alguna manera, esa manzana pues no la quieres, ¿no? Y el canto, el hecho de que la lombriz cante, puede significar que sea la seducción del capitalismo. El hecho de que a lo mejor muchas niñas desean
entrar en el mundo capitalista con la esperanza de ganar dinero. Esa podría ser una posible interpretación, aunque es muy discutible, ¿vale? Óxido, fermento, tierra estremecida. Aquí, de alguna manera, el óxido pues sería algo negativo, fermento, algo negativo, tierra estremecida, algo negativo, ¿vale? Dice, tierra tú mismo, que nadas por los números de la oficina. Ahí está diciendo que la persona, el proletario que va a la oficina, que nada por los números de la oficina, que trabaja con números, él mismo es tierra, ¿vale? Dice, ¿qué voy a hacer? ¿Ordenar los paisajes? ¿Ordenar los amores que luego son fotografías? ¿Que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre? No, no, yo denuncio. ¿Qué nos está diciendo ahí? Nos está diciendo que podría hacer un poema sobre la belleza del paisaje, podría hacer poemas sobre el amor, pero no, lo que hace es denunciar. Está utilizando el poema para denunciar. ¿Qué es lo que denuncia? Dice, yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no radian las agonías, que borran los programas de la selva, y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. ¿Vale? Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Pues es una imagen visionaria para decirnos que lo que quiere hacer con Poeta de Nueva York es denunciar las desiertas oficinas, pues el capitalismo, ¿vale? Que borran los programas de la selva, que el capitalismo borra la selva, es decir, la naturaleza, ¿de acuerdo? Nos viene a decir que denuncia la agresión que el capitalismo supone para los proletarios y también para la naturaleza. ¿De acuerdo? Que es el tema básico de Poeta de Nueva York, que es este. La denuncia contra Nueva York como agresión a la naturaleza a través de la contaminación, por un lado, y por otro lado, agresión al proletariado y a los débiles a través del capitalismo que los explota. ¿Vale? Y al final acaba diciendo, me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Eso es como un sacrificio, es decir, el poeta está dispuesto a ser sacrificado para realizar esta denuncia. ¿De acuerdo? Esta es la idea de este poema. Bueno, paramos aquí y seguimos después.